Hola, somos Rubén ¿Y Jerry? y hoy les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie de Cultura es Libertad y con esto celebramos la llegada de la libertad a España y especialmente al mundo cultura de Tenerife hace ahora 50 años. Hoy contamos con Mercedes Pérez Essuar, presidenta de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife. Y vamos a empezar con una preguntita para calentar. ¿Qué fue para ti la dictadura? La falta de libertad, la persecución, la desaparición de las personas que creían en la izquierda y en la libertad y la pérdida de muchos familiares nuestros. Por eso se han creado las asociaciones de memoria histórica para recuperar las personas porque las desaparecían, los mataban y los fusilaban. Para nosotros fue eso, la dictadura. Es decir, fue un cambio terrible, ¿no?, en la vida de muchos ciudadanos y de muchas familias y muchos hijos. Muy duro para ti. Fue muy duro y yo no lo viví tan directamente porque lo viví después, porque yo soy nieta de desaparecidos, pero mi familia lo vivió muy tristemente porque mi madre, por ejemplo, mis tíos tenían siempre la imagen de que su padre era alcalde de Santa Cruz, mi abuelo, y lo fueron a buscar a la casa y para detenerlo justo el 18 de julio del 36, y ellos recordaban que lo habían pasado muy mal cuando vieron que se llevaba la guardia, era la Guardia Civil, se lo llevaba detenido. Y nada, estuvo un tiempo en Paso Alto y después lo desaparecieron, nunca se ha sabido más de ellos. Por eso las asociaciones de memoria histórica trabajamos mucho con la búsqueda, localización y exhumación de los cuerpos. Y bueno, si tuvieras que resumir en una palabra o una frase muy cortita, ¿qué representó para ti la dictadura? ¿Qué dirías? Pues absolutamente la falta de libertad, la falta de información y de cultura para los ciudadanos y una auténtica masacre porque era una venganza y bueno, y claro, repercutió en muchísimas familias. Es decir, la dictadura fue lo que sí llamamos una dictadura. Así que yo desde luego no deseo a nadie que tenga que pasar ese tipo de cosas como es la dictadura. Porque claro, vamos a ver, no se podía hablar evidentemente del dictador, no se podía manifestar las ideas de cada uno, ya fueran, por ejemplo, los trabajadores, obreros, maestros, los maestros que fueron muy perseguidos además durante la dictadura. Es decir, cualquier cosa que significara libertad y opinión era perseguida por la dictadura. Muy curioso. Además, por lo que todo lo que serían medios de comunicación o tal, también supongo que estarían muy manipulados, muy controlados, ¿no? Absolutamente, los medios de comunicación estaban totalmente controlados. De hecho, hacían propaganda del gobierno, del general, del golpe de Estado y del dictador, ¿no? Eso era absolutamente... Si los medios de comunicación no podían, o no querían, algunos lo hacían porque querían y otros porque no podían hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, se notaba, por ejemplo, yo, por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa ahora es que los jóvenes no se acuerdan o no se han dado la información, y eso es responsabilidad nuestra, de los mayores, información de lo que significa la dictadura. Es decir, las repercusiones que tenía, porque ahora vemos muchos jóvenes que dicen, con Franco se estaba estupendo, vivía. No es verdad, es decir, no es cierto. Es una historia que se están inventando, no los jóvenes, sino es una falta de información de nosotros los adultos, los que la vivimos, de no habérselas dado. Por ejemplo, el tema fíjate, yo siempre cuento que en el colegio, en el instituto, nosotros estudiamos, lógicamente, historia, ¿verdad? Bueno, pues la historia acababa en los reyes, era hasta los reyes católicos, es decir, desde los reyes católicos hasta los 25 años de paz, pero nunca se tocaba el golpe de Estado del 36 y el franquismo. No se podía tocar, o no querían, vamos, no podían tocarlo los maestros y luego los profesores. Pero es verdad que ya después, cuando vino la democracia, la responsabilidad nuestra es informar a la gente joven, a las personas de la edad de ustedes y esto, que no la vivieron afortunadamente para ustedes, informarles de que la dictadura no es lo que quieren vender ahora. Y ¿qué tipo de castigos o de represiones se llevaban a cabo en la época? Pues sí, pues mira, las represiones eran, sacaban a las personas de sus casas, pero vuelvo a repetir, eran los sectores determinados, es decir, los políticos de izquierda, los maestros, es decir, los sindicalistas los sacaban de su casa, los llevaban pues a las distintas cárceles que habían. Estaba Paso Alto,
estaba Faife, que ya no es Faife, que ya no existe Faife porque está construido, y había una serie de sitios donde llevaban a los detenidos. Y bueno, les daban palizas y esto, y los desaparecían. A otros los fusilaban, como por ejemplo el gobernador civil y el secretario del gobernador fueron fusilados, con un juicio de aquellos que hacían rarísimos porque no eran legales, lógicamente, y lo fusilaron en el Barranco del Hierro. O sea, ¿saben dónde está el Barranco del Hierro? Está por debajo del mercado. Que ahora nosotros estamos solicitando que aquello sea un lugar de la memoria, porque Ok. pueden haber cuerpos de desaparecidos. Y los que han desaparecido nunca han sabido nada de ellos. De la gran mayoría no, donde más han encontrado ha sido en Arucas, en Las Palmas, en Gran Canaria, pero aquí hemos hecho distintas investigaciones, pero Y no. no. Porque aquí en Tenerife tenemos un problema, bueno, un problema, sí, un problema. Muchos los tiraban al mar, y eso ya es más complicado. Pero de Ah, cualquier sí. manera vamos a seguir buscando porque tenemos posibles sitios. Sí, Barranco del Hierro, la zona de los rodeos, es decir, hay distintos sitios donde pueden haber. Una pregunta. Dime. Hay mucha gente actualmente en la actualidad que piensa que todas las esculturas, cosas que representen la época que han quedado intactas, piensa que deberían ser demolidas y derruidas para olvidar la época y hay gente que pretende que eso debería quedarse para el recuerdo de la historia y como también un aviso de que eso no debería volver a pasar. ¿Qué piensas tú que Yo creo que eso debería? es un argumento que está dando la derecha para que no se retiren, porque la ley dice que hay todo cualquier monumento, eh, calle, que exalten lo que fue la dictadura y lo que fue el golpe de Estado del 36, tenían que ser retirados. Una serie de condiciones que no pueden ser BIC, no pueden ser bienes de interés cultural, pero hay que quitarlos. Eso no es ese argumento que dan que es para que la gente piense que no vuelva a pasar. No, eso está en los libros, o ya empieza a estar en los libros, pero no es verdad. Eso hay que retirarlo porque además las tres leyes que han salido lo dicen. Cualquier monumento de exaltación del franquismo y del golpe de Estado del 36 hay que retirarlo. Vale. Vale, ¿y recuerdas tú el instante o primer momento en el que se dio cuenta de que vivían en una dictadura? Bueno, yo era pequeña, bueno, pequeña, en fin, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que lo sabía porque al ser familiar de un desaparecido que era mi Sí, lo abuelo, vivieron de cerca. claro, lo oías constantemente en tu casa. Otras casas no se decían porque había miedo, porque había mucho miedo, la gente tenía miedo. Pero sí, pero bueno, era obvio que era una dictadura, es decir, no podían haber manifestaciones, no podían haber, en la universidad no podrían tener una opinión contraria al régimen franquista. Es decir, era lógico que nos diéramos cuenta. Yo lo viví directamente porque, mira, mi abuela se reunía con las mujeres de otros presos y en su casa pues hablaban, ¿no? Y esto. Entonces cuando yo salía del colegio, te digo que tendría Ujú. 12 años, así, las oía hablar. Y eso se te va quedando. Aparte de que ya mi familia se encargó de decirnos bien claro que era una dictadura. Pero es que era obvio que era una dictadura. ¿Tú crees que si habría pasado a día de hoy, hubiesen hecho más medios como manifestaciones y todo y se hubiese dado más visibilidad al asunto? Había mucho miedo. Era prácticamente imposible manifestaciones como hoy que, bueno, tienes que pedir permiso a la delegación del gobierno, etcétera, pero evidentemente no se atrevían. No piensen que después las represalias son terribles. La cantidad de trabajadores, de obreros, la cantidad de maestros. Yo siempre digo los maestros porque uno de los objetivos de la dictadura de Franco era los maestros. Entonces, los enseñantes, porque son los que podían darles cultura a los jóvenes y enseñarles. Y entonces, pues no, eso es imposible. Claro, los tenía muy controlados los maestros para que no tuvieran ningún tipo de revelación porque la gente conociera la La verdad información o algo. es que los maestros siempre han sido personas cultas. Bueno, hay algunos maestros que pueden ser de derecha, pero en este caso han sido siempre personas cultas. Pero claro, estaban absolutamente, digamos, vigilados por la dictadura y muchos desaparecidos. ¿Y desaparecían porque habían dicho algo malo o Porque eran de directamente? izquierda. O sea, Sí, porque porque directamente algo natural como hoy que expresaban su sus opinión ideas, política. sus ideas políticas. Y además porque sabían perfectamente que eran personas afines
afines a la república y a la democracia, porque claro, aquí estamos hablando de república, pero es que era democracia también. Entonces, eso no lo iba a permitir la dictadura. Y entonces ellos lo que hicieron era desaparecerlo. Claro, era como una democracia que era de tapadera para la dictadura que en realidad tenía Franco. Claro, porque además, ¿sabes qué pasa? Que durante la República los maestros trabajaron muy bien con los jóvenes. Es decir, dieron mucha sensación de libertad, enseñanzas y esto, ¿no? Y claro, ellos no querían permitir que siguiera así. Bueno, los desaparecieron muchos de ellos, vamos. No. Pues bueno, ahora te vamos a hacer otra pregunta y es que, ¿qué sensación qué sensación sí en realidad? En el momento en el que tú ya notaste que la dictadura se había disuelto, ¿qué fue lo que sentiste? Alegría. Eh, Bueno, en realidad sería muy común. No, ya es un poco. Pues mira, cuando la dictadura desapareció, cuando murió el general, el golpista, todavía la dictadura no había desaparecido, había todo un proceso. Había que hacer una constitución, había que trabajar para defender esa libertad. Y entonces, bueno, pues nos pusimos a defender la libertad y fue a medida que iba pasando el tiempo, íbamos viendo que había libertad, pues nos dábamos por satisfechos con lo conseguido, con la referencia a la libertad, porque pensamos en nuestros hijos, en nuestros sobrinos y esto. Pero evidentemente faltaba algo y sigue faltando, y es encontrar a los que mataron, a los que asesinaron a nuestros familiares. Fue como una sensación así de como que encontrabas ya el camino al final del túnel, una cosa así, ¿no? Te encontramos el camino, lo que no encontramos es el final del túnel. No, porque Me todavía no ha explico, me terminado. explico. Porque el final del túnel sería cuando encontráramos los desaparecidos y se les pudiera dar un entierro digno eh, y esto, ¿no? Pero bueno, pero sí es verdad que había un túnel ya que empezaba a cambiar. Pero no se olviden que tardó, ¿eh? Porque desde que muere el dictador hasta que la primera constitución pasa mucho tiempo, la segunda pasa mucho tiempo, pero se ha ido dando paso. Pero miren, por ejemplo, ahora las asociaciones nuestras, y se los pongo como ejemplo, tenemos problemas en algunos municipios para exigir pues que se cumplan las leyes que se han aprobado de memoria histórica. Si todavía que hay libertad, sí, pero que hay muchos que no quieren que tengamos esa libertad también. Pero que no es un golpe de Estado, como es la derecha. Y además ahora están surgiendo los grupos estos de extrema derecha, de jóvenes, que yo todavía no lo entiendo, pero es así. Y son peligrosísimos para la democracia. ¿Y tú crees, como dice mi compañero, que encontrarán al final el final del túnel, que saldrá toda la luz, Yo tengo confianza en que sí, en seguir trabajando. Somos un grupo de personas, somos un grupo, son varias asociaciones que estamos trabajando porque esto acabe. No, bueno, pues esto acabe, esto ya acabó, ya hay una democracia, ya podemos votar, ya podemos, pero hay un trabajo pendiente de hacer que Sí, claro. reivindicar la localización de nuestros desaparecidos, nuestros asesinados por la dictadura. Retomando un poquito lo que estabas diciendo antes, ¿Y ven? que retomando un poco lo que estabas diciendo de que hay municipios que todavía no aceptan que se acepten las nuevas leyes de historia y tal, ¿crees que todavía hay gente como que es muy cerrada todavía para la época o que todavía no asimila que estamos en una época y que deben actualizarse a la época que es? Hay mucha gente de derechas en este país todavía, o de extrema derecha, es decir, no nos extrañemos. Sí, gente de izquierda o de centro o demócrata, claro que las hay. Pero ahora hay un movimiento de resurgir de la derecha y de la extrema derecha impresionante. Es decir, y no van a aceptar nunca que el general fue un golpista de un dictador. Y claro, la misión nuestra de las asociaciones, incluso de los profesores, yo sé que lo están haciendo, es informar a ustedes, a los jóvenes, de que esto todavía hay que seguir consolidando esta democracia. Vale, pues bueno. Cambiando un poquito de tema, Dime. usted afirma que la memoria histórica no es solo un acto político, sino una responsabilidad ética, y usted como persona representa a la perfección dicho compromiso. ¿Hubo algún momento crucial concreto como una conversación familiar, una lectura, o etcétera, que transformara su compromiso en una misión personal? Bueno, sí, claro, es lógico porque, vamos a ver, las circunstancias familiares te hacen que tomes determinadas decisiones. Mi familia fue siempre de izquierda
Milité muchos años en el Partido Socialista, estuve en el Cabildo de Consejera, fui senadora por la izquierda, siempre por la izquierda. Entonces, lógicamente, tengo la sensación, evidentemente, de ser una persona de izquierda. Y lo asumo y además me parece que es lo lógico. Vale. Después de tantos años que has estado en la investigación y el trabajo incansable en el archivo histórico, Sí, donde convivió a diario con documentos cargados de silencio, injusticias y desapariciones, por mucha desgracia en realidad, ¿hay algún expediente o testimonio que la haya marcado para siempre, que haya cambiado su forma de entender la represión en Tenerife? no, mira, yo soy bibliotecaria de profesión. Entonces, es verdad que en el archivo histórico hay documentos, pero lo que está claro también es que no solamente es en el archivo histórico donde yo he trabajado, está Salamanca, está en otros sitios donde dan informaciones y además aparecen las resoluciones de las sentencias para desaparecer. Eso lo tengo, las copias de eso lo tengo porque lo conseguimos a través de una investigación. Entonces, bueno, lógicamente, hombre, ser bibliotecaria sí, pero me explico, lo mío era catalogar libros y tratar documentos. Pero evidentemente dan una información que al trabajar en un archivo tienes más posibilidades de acercarte a los documentos. Claro, tiene cercanía y tal, Claro. entonces... Ah, Vale, tú como nieta de un alcalde desaparecido, sí, su activismo nace de un dolor familiar, pero que se ha convertido en un esfuerzo colectivo. ¿Cómo has gestionado emocionalmente el equilibrio entre el duelo personal y la responsabilidad pública de representar a tantas familias? es duro, ¿eh? Es duro. Y además, lo que yo intento con las familias es informarlas, que nos avisen. Es decir, yo no intento que cambien de opinión, ¿no? Simplemente nosotros los contactos que tenemos con las familias desaparecidas, si acaso es, o el entorno de ellos es para buscarlos y encontrarlos. Entonces, pues, bueno, es una situación complicada, la verdad. Pero bueno, pero no, yo no me siento la defensora de los desaparecidos, yo me siento la defensora de los familiares, porque los desaparecidos, los pobres, ya no están, de los familiares y de lo que pasaron. Y yo me siento también defensora de la libertad, y de la libertad y de la justicia. Sí, claro, que tomaron el camino correcto porque podrían haber quedarse callados y ya está, y decidieron seguir investigando sobre el tema de las asociaciones. Sí, nosotros sí lo decidimos, pero hay muchas personas que tuvieron mucho miedo. Y se quedaron Hubo callados. mucho miedo cuando en los proyectos que hemos tenido, que los investigadores han hablado con personas que sabíamos que eran familiares desaparecidos, no querían hablar porque tenían miedo. Y era normal que tuvieran miedo, ¿eh? Claro, Claro, no, sí. sí. Tú de por sí hablas con cualquier tipo de persona que haya vivido la época y todavía siente Miedo. un cierto rencor y todavía también un miedo de hablar. No todo el mundo lo expresa tan fácilmente. Sí, sí, tienes Es, razón. Sí, es sí. complicado el asunto. Sí, lo que pasa es que ya estamos en un punto que yo entiendo que ya en el 2025 creo que ya no, hay que estar atentos. No cabe los miedos, es decir, no hay por qué tener miedo. Pero sí es verdad que hay que estar precavido y sí, sobre todo, y no voy a hacer un mitin electoral porque no es lo adecuado, pero evidentemente lo que es importante es que los ciudadanos se fijen a quién votan, porque también es verdad que hay partidos votados legalmente en el sentido bueno, de la democracia, que tiene derecho a votar, que son auténticos fascistas. Claro, todavía hay un poco de, todavía hay un poco de historia todavía que se saca de todavía esa época sobre. Totalmente, totalmente. Y además, porque además se inventan las cosas, empiezan a hablar de todo, de que Franco hizo un poco más o menos la Torre Eiffel. Sí, Franco no hizo nada, porque no hizo nada, sí, sí. Ustedes no han visto que si hizo las viandas de las barriadas, ¿no es verdad? Es decir, entonces lo importante de todo eso es saberlo y para poder desautorizar a esta gente. ¿Crees que hay mucha información falsa Sí, que hay de la época? sí. Que a lo mejor gente que hacía, Información falsa por parte de los vencedores, claro. claro, o sea, a lo mejor una persona construía una barriada o algo así y se le ponía el nombre de Franco. Ah, bueno, pero es que eso lo hacían, claro, pero es que estábamos en una dictadura, y entonces era honor y distinción al golpista y al dictador. Y entonces se le ponía el nombre. Mira, nosotros, por ejemplo, ahora tenemos un problema, y se los adelanto. Estamos con
con un estudio de los monumentos y de toda esta represión de los monumentos de la guerra, de la posguerra y actualmente. Pues tenemos un problema, es decir, el monumento a Franco que está en Santa Cruz, ese, lo han querido cambiar de nombre no sé cuántas veces. Y ese monumento fue un monumento que se mandó a hacer cuando los 25 años de paz, lo que ellos llamaban los 25 años de paz, y el planteamiento de la asociación nuestra es que ese monumento se retire. No puede estar en la vía pública, pero porque además hay una ley que lo dice. Hay que leerse las leyes, las últimas leyes, incluso la ley de memoria histórica canaria, y que hay que dice claramente que cualquier monumento de exaltación del franquismo y del golpe de Estado del 36 o de la dictadura no puede estar en espacios públicos. ¿Usted se imagina estatuas de Hitler en Alemania? No caben, no caben. Alemania lo único que ha hecho que es que el campo de concentración de Auschwitz lo convirtieron en lugar de la memoria para que vieran lo que pasaron los que estuvieron allí. Pero aquí no cabe eso. Aquí lo que cabe es retirada. Claro, en realidad hay que, por una parte, no olvidarlo, sino es retirarlo a esa época. No olvidarla del todo, porque si no, puede llegar la circunstancia de que se repita y eso no sería favorable. Pero mira, para no olvidarla, para eso están los profesores, para eso están los libros, para eso está la historia. Para eso están las bibliotecas, es decir, y para eso están los medios de comunicación que al final no tienen la presión de la dictadura. O sea que no es por eso. Es que lo quieren mantener porque para ellos es mantenerlo. Lo llamaban el Ángel de la Victoria, el Monumento a la Concordia. Se le ocurrió a una representante del Cabildo Insular de Tenerife y yo le dije que no sé de qué Concordia hablaba, porque estábamos hablando, ya era plena dictadura. Mire, si le interesa, hay un nodo que sale, que lo pueden encontrar en Google, lo buscan, y Monumento a Franco, ¿no? Y aparece el acto de inauguración de ese monumento. Y para terminar, ¿por qué crees que es tan importante celebrar los 50 años de la llegada de la libertad a España y la muerte del dictador Franco? Primero que nada, la muerte del dictador Franco, al revés de todos los que persiguió y todos los que desapareció y que se los hizo pasar muy mal, los hizo sufrir, la muerte de Franco se murió, pero se murió en una cama, curiosamente, ¿eh? Es decir, no pasó lo que pasaron todos los detenidos durante el golpe de Estado del 36, incluso en la dictadura, él no lo pasó. O sea, él se murió en su cama estupendamente y tan ricamente. O sea que ahora, lo que sí es verdad, que la muerte de Franco propició el que pudiéramos estar hoy hablando de libertad y de esto, ¿no? Y que estuviera sucediendo esto también. Dime. De que sucediera esta conversación. Ah, por supuesto. Si no, no podríamos. No. Está claro. Vale, y con esto despedimos. Muchas gracias por compartir tus experiencias con nosotros. Gracias a ustedes. Ha sido muy, muy agradable. Y también querer animarles a que vean otras entrevistas de otros entrevistados en el canal de Cultura es Libertad.